Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal, hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. Hoy veremos el diseño de una polea para banda en B para un sistema de transmisión de potencia mecánica, la parte número 2. También los invito jóvenes a que vean la parte número 1 del diseño de estas poleas para bandas en B. Antes de continuar con el diseño de las poleas para bandas en B, es importante recordar jóvenes estas generalidades. Acá tenemos en el dibujo un sistema de transmisión por bandas en B. Aquí tenemos una polea tensora, aquí tenemos la polea conductora acoplada al motor y aquí tenemos jóvenes la polea conducida acoplada a la máquina impulsada. Aquí es importante jóvenes recordar que estos sistemas se emplean cuando se tienen altas velocidades de rotación a la salida del motor y lo que se busca es una reducción moderada de la velocidad. También es importante recordar que a medida que disminuye la velocidad aumenta el par torsional y que esta jóvenes es la velocidad del fabricante para las bandas en B, 4000 pies por minuto. También es importante jóvenes repasar algunas generalidades que tienen que ver con el plano de taller de las poleas para bandas en B. Aquí tenemos este elemento que se llama la llanta, este elemento se llama el alma, a todo este bloque se le llama el cubo, aquí va el eje, en este caso sería o el eje del motor o también el eje de la máquina impulsada. Por acá, por este espacio jóvenes que estoy señalando en el tablero, va el chavetero. Y también jóvenes, en estas vistas de detalle, tenemos la imagen o el plano de la garganta. La garganta es todo este espacio en forma de V donde se asienta la banda en B. También jóvenes, acá tenemos el plano de taller de la chaveta. Recordemos que la chaveta es este elemento metálico, generalmente en acero AISI 1020, que está templado y lo utilizamos para sujetar la polea al eje. Acá también jóvenes tenemos un plano con su cajetín y recordemos que en este cajetín aparecen todas las características de los planos, como que la facultad, el departamento y el nombre del plano, la escala, la fecha de elaboración y el código del plano. También es importante jóvenes anotar la persona o el nombre de la persona quien hace el diseño, quien lo dibuja, quien lo revisa y quien lo aprueba. Ahora veamos jóvenes qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber cómo diseñamos una polea para bandas en B. Y Valentina desea saber qué más cálculos debemos realizar. Vamos a responder a ambas preguntas, pero recuerden jóvenes que es importante primero ver la parte número 1 del diseño de las poleas para bandas en B. Este es el ejemplo que venimos desarrollando. Nos piden impulsar una bomba centrífuga de aguas limpias. Esta bomba gira a 1500 revoluciones por minuto durante 18 horas al día de forma continua y para ello vamos a utilizar un motor eléctrico de corriente alterna de 10 caballos y 3600 RPM.
Efectivamente nos piden diseñar un sistema de transmisión de potencia que utilice bandas en B, así como la ven en el tablero. Aquí vemos, jóvenes, la sección transversal de una banda en B. Efectivamente, jóvenes, generalmente están hechas de un material que se llama hule y tienen estas características. Acá, jóvenes, en el lado derecho vemos la imagen de una polea. Y esto que ustedes ven acá que estoy señalando es el cubo de la polea. Entonces, vamos a continuar en la clase de hoy con el diseño de la polea para bandas en B. Si ustedes, jóvenes, aún no se acuerdan cómo es el proceso de selección de la banda en B, los invito a que vean estos capítulos en las clases de Nacho. Aquí está la parte número 1 del proceso de selección de la banda en B y la parte número 2. Para finalizar con los cálculos del diseño de las poleas, seguiremos usando la siguiente convención. Todo lo que tenga, jóvenes, el subíndice 1 hace referencia a la polea conductora, y todo lo que tenga, jóvenes, el subíndice 2 hace referencia a la polea conducida. Muy bien, para continuar con los cálculos nos vamos al paso número 8. En este paso número 8, jóvenes, lo que haremos es calcular el diámetro primitivo de ambas poleas. Este diámetro primitivo, jóvenes, se conoce como D subíndice P. Y este diámetro primitivo lo vamos a calcular siguiendo esta tabla, la que ustedes ven en el tablero acá en el lado izquierdo. Acá tenemos que recordar, jóvenes, que de acuerdo al tipo de banda que ustedes hayan seleccionado es el valor A. Este valor A, muchachos, es el ancho de esa banda en B. En el caso del ejemplo de la clase es una tipo A y ese valor equivale a este número. ¿Qué significa eso? Que en este rectángulo verde, muchachos, están todos los valores para el diseño de la garganta de nuestras poleas. Ahora, lo que me interesa es este valor que se llama B. Fíjense acá, jóvenes, en este rectángulo de color azul, me doy cuenta que este valor B, que es esto, lo que ustedes ven acá en el dibujo de las gargantas, viene siendo la altura de la banda en B, llamado B. Para la banda tipo A, este valor B equivale a 8 milímetros. Y también nos damos cuenta que aparece este valor llamado P. Este P, fíjense, jóvenes, acá en el plano de la garganta, que este valor P, jóvenes, es la mitad de la altura B. O sea, P, como aparece en esta fórmula, es B en milímetros sobre 2. Entonces, como tenemos una banda tipo A, B vale 8 sobre 2 me da 4 milímetros. Quiere decir, jóvenes, que en este plano de las gargantas, esta dimensión llamada P es igual a 4 milímetros. Ahora bien, ¿para qué voy a utilizar este factor llamado P? Para aplicar, jóvenes, esta fórmula que ustedes ven acá en el tablero. Dice así, que el diámetro primitivo de sub P es el diámetro exterior normalizado de la polea menos este factor P. Efectivamente, para la polea conductora, que es la acoplada al eje del motor, dP1 es el diámetro exterior 106 menos este valor 4, dándonos un valor igual a 102 milímetros.
Y dp2 jóvenes va a ser el diámetro exterior 250 menos 4 milímetros, y esto nos va a dar un dp2 igual a 246 milímetros. Estos valores que ustedes ven en este rectángulo rojo y en este rectángulo de color verde son los diámetros primitivos de ambas poleas. Ahora bien, jóvenes, en el paso número 9 lo que haremos es calcular el ancho de ambas poleas, llamado L mayúscula. Aquí lo pueden ver, jóvenes, en esta parte del plano de taller. Fíjense, jóvenes, que el ancho de la polea, lo que incluye todas las gargantas para el diseño de nuestro sistema de transmisión de potencia, es lo que llamamos el ancho de la polea. La fórmula que vamos a utilizar para calcular este ancho de la polea es el que ustedes ven, jóvenes, aquí en el tablero. Ese valor L en milímetros es igual a un factor X que indica el número de correas en B menos 1, que multiplica al factor E, que sabemos que es la separación entre dos líneas medias de dos gargantas consecutivas, más 2 veces el factor F, que es la distancia entre la garganta más externa y el borde externo de la polea. Efectivamente, lo que haremos ahora, jóvenes, es simplemente reemplazar todos los valores que hemos calculado y llegamos, jóvenes, a este ancho. ¿Qué significa? Que el ancho de la polea es de 68 milímetros. Este valor, jóvenes, es importante. Recordemos que ambas poleas deben ser idénticas, tanto la polea conductora como la polea conducida. Y también sabemos que del catálogo de los motores nos dimos cuenta que la longitud del eje del motor que yo seleccioné es de 80 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si mi polea tiene un ancho de 68, estos 68 caben en estos 80 milímetros. Por ahora el diseño cumple. En el caso, jóvenes, de que esta longitud sea mayor a la longitud del motor, ¿qué nos toca? Nos toca o cambiar el motor o pedir un motor con un eje mucho más largo, de tal forma que la polea quepa en la longitud del eje del motor. Como paso número 10, jóvenes, ahora vamos a calcular el grosor del alma. Recordemos que el alma, jóvenes, acá en el plano, ustedes lo pueden ver muy bien, es este espacio. A esto se le conoce, jóvenes, como el alma. Y también vamos a calcular el valor del redondeo R minúscula de todas las aristas de la polea. De esta que estoy señalando, de estas dos también, y por el otro lado. Entonces, para calcular el ancho del alma, lo que llamamos S, vamos a utilizar, jóvenes, esta fórmula que ustedes ven en el tablero. Dice que S, que es el valor del ancho del alma en milímetros, es H sub L, el ancho de la llanta, que recordemos que es todo este valor, el ancho de la llanta, menos H. ¿Y qué es H, profe? Es la profundidad de la garganta. Reemplazando los valores, nos damos cuenta que para ambas poleas, conductora y conducida, el alma es igual a 7 milímetros. Ahora bien, para el redondeo de las aristas, lo que vamos a utilizar, jóvenes, es esta ecuación. Nos dice que ese redondeo es 0.4 veces el ancho del alma. En este caso, 0.4 por 7 nos da un redondeo de 2,8 milímetros.
Como paso número 11, jóvenes, ahora lo que vamos a calcular es el diámetro y la longitud del cubo de ambas poleas. Recordemos, jóvenes, aquí como pueden ver en el dibujo en el tablero, que todo este elemento que yo estoy señalando es lo que se conoce como el cubo. Y este cubo, que tiene forma de cilindro, tiene un diámetro y tiene un largo, LC. Ahora, para el diámetro del cubo vamos a utilizar, jóvenes, esta fórmula que ustedes ven acá en el tablero. Dice que el diámetro del cubo, que es D, su índice C, es igual a un factor de 1,4 por el diámetro del eje. Y ya sabemos que este diámetro del eje en la polea conductora es el diámetro del motor. Y también ya sabemos cómo calcularlo en la polea conducida. Efectivamente, como ambos diámetros son diferentes, aquí tenemos las dos operaciones. Sabemos que DC1, polea conductora, es 1,4 por 38. Y esto nos da un diámetro de cubo de 53,2 milímetros. Y DC2, como lo vemos acá, es el diámetro del cubo de la polea conducida. Es 1,4 por 35 milímetros y eso nos da 49. Ahora, para calcular la longitud del cubo, jóvenes, vamos a utilizar esta fórmula. Dice que la longitud del cubo, L mayúscula, su índice C, es un factor de 2 multiplicado el diámetro del eje. Ya sabemos que el diámetro del eje en la polea conductora es el diámetro del eje del motor, el que sacamos del catálogo. En este caso 2 por 38 milímetros y me da una longitud del cubo de 76. Y ahora para la polea conducida es el mismo factor por el diámetro de 35 y esto nos da una longitud de 70 milímetros. Ahora, jóvenes, en el paso número 12 vamos a seleccionar los datos que necesitamos para el diseño del chavetero de ambas poleas, así como de la chaveta. Resulta que en esta tabla que ustedes ven, jóvenes, en el tablero, aparecen diferentes tipos de chavetas. Las más comunes son la chaveta normal, la chaveta encastrada y la chaveta plana. Ustedes pueden escoger la que deseen. Yo, por ejemplo, voy a coger una chaveta normal. Y aquí en este rectángulo de color verde he señalado todos los valores que se pueden utilizar en las chavetas normales. Pero nos vamos a dar cuenta, jóvenes, que estos valores dependen de algo, del diámetro del eje, tanto del eje del motor como del eje de la máquina impulsada. Resulta que ambos ejes, en mi caso, están en esta margen. Si nos damos cuenta, el de la polea conductora, el diámetro del eje es 38, mientras que para la polea conducida es 35. O sea que yo voy a utilizar todos los valores que están en este rectángulo de color rojo. Donde se corte el rectángulo rojo con el rectángulo verde, voy a tener los valores de mi chavetero y de mi chaveta. Acá, como pueden ver, jóvenes, en la imagen, ¿qué valores son los que me interesan? Me interesan el ancho, en este caso de la chaveta, que lo llamamos B, y que acá en la tabla es esta columna, miren, este sería el ancho de la chaveta, que es B. En el caso de nosotros sería 10. ¿10 qué? Milímetros. También me interesa la altura, H. La altura de la chaveta, en el caso del ejemplo de la clase, es igual a 8 milímetros. La ranura de la entalla del eje,
O sea, cuánto tengo que perforar mi eje para poder colocar la chaveta, 4,5 milímetros. Y finalmente me dicen a mí que la profundidad de la ranura del cubo es el diámetro del eje más este factor, D más 3,7. ¿Qué significa? Que para la polea conductora sería el diámetro de 38 más 3,7. Y para la polea conducida es el diámetro 35 más 3,7. Acá tenemos, jóvenes, los cálculos. Para ambas poleas, el ancho de la chaveta normal, que es B minúscula, es 10. Es este valor de acá. Mírenlo acá. El alto de la chaveta normal, que es H en milímetros, es 8. Y este 8, jóvenes, es este valor de acá. La profundidad de la entalla del eje, que hemos llamado T, es de 4,5 y es el valor que ustedes ven acá. Y finalmente, la profundidad de la ranura del cubo, que hemos llamado T sub R, depende del diámetro del eje. Para la polea conductora es de 41,7 y para la polea conducida, jóvenes, es de 38,7. Recordemos acá, jóvenes, que la coma y el punto significan decimales. Como último paso, jóvenes, para el proceso del diseño de los planos de las poleas del sistema de transmisión de banda en B, es aconsejable, jóvenes, hacer una tabla de Excel, así como ustedes la pueden ver acá. Y en esta tabla, jóvenes, van a colocar todas las dimensiones que calculamos: ángulo de la ranura, el ancho de la garganta, distancia entre las líneas medias de dos gargantas consecutivas, distancia entre la línea media de la garganta más externa hasta el borde externo, que llamamos F, distancia de la línea media de la banda, B, profundidad de la ranura, diámetro primitivo, diámetro exterior, ancho de las poleas, L mayúscula, el ancho de la llanta, H sub L, el diámetro de la llanta, el grosor del alma, muchachos, el redondeo de las aristas del alma, diámetro del eje, diámetro del cubo, longitud del cubo, el espacio entre las gargantas, S sub G, el espacio entre la garganta y el borde externo, S sub E, así como las dimensiones de la ranura del eje para las chavetas, y también las dimensiones para el chavetero de ambas poleas. Ya con estos datos, jóvenes, de las tablas, lo que haremos es hacer los planos de taller. Ahora veamos qué inquietudes nos quedan. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo, y espero que ustedes, jóvenes, quienes ven el video, tampoco tengan dudas. Los invito nuevamente a que vean la parte número 1 del diseño del proceso de las poleas para bandas en B. Y si ya no se acuerdan cómo seleccionar la banda, también los invito a que vean la parte número 1 y la parte número 2 del proceso de selección de una banda en B. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.